designado por el Creador. En Génesis 1:29, Dios dijo: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este versículo no es solo una concesión alimenticia, es una declaración de propósito. Los alimentos no fueron diseñados únicamente para saciar el hambre, sino para sostener la vida en armonía con el orden divino. Pero ¿qué ocurre cuando este orden se altera? ¿Qué pasa cuando lo que Dios creó para estar en un ambiente natural es trasladado a un lugar antinatural como una nevera? Lo que parece una simple decisión doméstica puede tener consecuencias más profundas de las que imaginamos. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cuando el hombre intenta cambiar los principios establecidos por Dios, las consecuencias no tardan en manifestarse. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron comer del fruto que les fue prohibido, el acto de consumir algo fuera del diseño divino trajo maldición, no solo sobre ellos, sino sobre toda la humanidad. Génesis 3:17 registra las palabras que Dios le dijo a Adán: Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este es el primer registro de una maldición conectada directamente con un alimento tomado en desobediencia. Y aunque aquel fruto no tenía poder por sí mismo, el problema fue la transgresión del orden divino. De la misma forma, hoy existen actos que parecen insignificantes, pero que en lo espiritual representan puertas abiertas al desorden, a la ruina y al alejamiento de la bendición de Dios. Guardar ciertos alimentos en la nevera puede parecer un gesto inocente, pero cuando se hace en ignorancia o indiferencia hacia las leyes naturales establecidas por Dios, se está generando una discordancia espiritual. Por ejemplo, hay alimentos que fueron creados para mantenerse a temperatura ambiente que al ser refrigerados pierden sus propiedades, se marchitan, se endurecen o fermentan de manera anormal. Esto, desde lo físico, nos habla de corrupción, pero desde lo espiritual es una imagen de algo más profundo. Cuando lo que fue diseñado para lo natural se forza a adaptarse a un entorno artificial, el resultado es muerte, decadencia y, en algunos casos, un ambiente propicio para la maldición. El apóstol Pablo, en Romanos 1:20, declara que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, todo lo creado refleja una verdad espiritual. Cuando vemos que un tomate se pudre más rápido si se guarda en la nevera, o que el pan pierde su esencia y se endurece, no estamos solo ante una reacción química, sino ante un mensaje simbólico. Lo que sale de su lugar original pierde su propósito. Así ocurre también con nuestras decisiones. Cuando nos alejamos del diseño de Dios, nuestra vida comienza a deteriorarse, a corromperse, y aunque no lo notemos de inmediato, los síntomas de ruina comienzan a brotar lentamente en distintas áreas. En muchos hogares, la ruina financiera no entra por grandes puertas, sino por detalles ignorados, hábitos adquiridos sin conciencia, prácticas heredadas sin filtro espiritual. La nevera, que hoy es símbolo de modernidad y conveniencia, se ha convertido también en el lugar donde se encapsulan errores silenciosos. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender que Dios espera obediencia también en lo cotidiano. En Deuteronomio 28, cuando Dios establece las bendiciones y maldiciones para Israel, comienza diciendo en el versículo 1: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y más adelante en el versículo 15 añade: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El principio es claro: la bendición o la maldición no dependen del tamaño de la acción, sino de la obediencia en cada detalle. Hay personas que oran fervientemente por prosperidad, pero tienen su cocina llena de desorden. Piden bendición, pero permiten que alimentos que deberían estar en canastas reposen en la oscuridad húmeda de una nevera. A veces, el bloqueo económico no viene por grandes pecados, sino por pequeños actos de descuido espiritual. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta palabra debería sacudirnos profundamente, porque implica que el desorden en lo mínimo puede impedir el avance en lo grande. El lugar donde guardamos nuestra comida habla de nuestra administración, y nuestra administración es evaluada por el cielo. Recuerdo el relato de una mujer que testificó cómo durante años vivió en ciclos de pérdida. Cada vez que parecía avanzar económicamente, algo ocurría. Una deuda imprevista, una avería en el auto, un despido repentino. Durante una oración en su iglesia, una palabra profética le fue dada. Dios te dice que limpies tu cocina, que ordenes tu despensa, que liberes lo que no fue hecho para estar encerrado. Ella, confundida pero obediente, decidió examinar su cocina. Se dio cuenta de que tenía cebollas, ajos y plátanos guardados en la nevera. Lo hacía desde pequeña porque así lo había aprendido en casa. Pero al sacar estos alimentos y colocarlos en un ambiente natural como habían sido creados para estar, no solo notó que su sabor mejoraba, sino que en las semanas siguientes, situaciones que la oprimían comenzaron a resolverse. No fue magia, fue obediencia. Lo pequeño fue realineado y lo grande comenzó a liberarse. En Éxodo 16, Dios da al pueblo de Israel el maná como alimento celestial, pero también les dio instrucciones precisas sobre cómo recogerlo y conservarlo. Algunos desobedecieron y trataron de guardarlo para el día siguiente, pero el maná se llenó de gusanos y se pudrió. La enseñanza es clara: incluso el alimento dado por Dios debe ser tratado con obediencia. Lo que fue bendición puede corromperse si se guarda en el lugar equivocado, si se maneja con desconfianza o si se ignoran las instrucciones divinas. Dios es un Dios de orden, y cuando ese orden es violado, las consecuencias no se hacen esperar. Es tiempo de ver nuestra cocina no como un lugar simplemente funcional, sino como un reflejo del estado de nuestro corazón. ¿Qué estás guardando que ya debería estar afuera? ¿Qué has encerrado por miedo, por tradición o por costumbre, sin preguntarle a Dios si eso honra su diseño? Tal vez no lo sabías, pero hay alimentos como el pan, el tomate, la cebolla, la miel, el ajo, los plátanos y las papas que fueron creados para respirar, para estar en ambientes secos, abiertos, cálidos. Al encerrarlos en la frialdad de un refrigerador, su proceso natural se interrumpe, se dañan, se vuelven insípidos. Así también hay promesas en tu vida que fueron guardadas en el lugar equivocado y por eso no han dado fruto. No es que Dios no haya hablado, es que algo fue desviado de su propósito original. Cuando el profeta Eliseo fue llamado por Dios, una de las primeras cosas que hizo fue dejar atrás sus bueyes y destruir su arado. Quemó su pasado para entrar en el futuro que Dios le ofrecía. A veces, para restaurar el orden en nuestra vida, necesitamos hacer lo mismo. Romper con hábitos antiguos, desechar prácticas que parecen lógicas, pero que están contaminadas espiritualmente. Tal vez guardar el ajo en la nevera no parece un pecado, pero si lo haces porque temes que se dañe, estás actuando desde una mentalidad de escasez, no de fe, y eso es una grieta por donde entra la ruina.
Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez que sabes que ciertos alimentos no deben estar en la nevera, no es simplemente una decisión de cocina, es una elección espiritual. No se trata de legalismo ni superstición, sino de restaurar el alineamiento con el diseño original. Dios no solo ve lo que haces, sino el espíritu con el que lo haces. Y cuando ve a alguien dispuesto a ordenar su casa, incluso en lo más pequeño, desata bendición. En 2 de Reyes 4, cuando la viuda fue a Eliseo clamando por ayuda, él le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y a partir de una simple vasija de aceite, su milagro fue activado. Pero el aceite solo fluyó mientras hubo vasijas en orden. El desorden limita el derramamiento de Dios. Tal vez has estado pidiendo provisión, sanidad, dirección, pero Dios está esperando que empieces por lo básico, por lo que entra a tu casa, por lo que decides guardar, por lo que llamas normal, pero Él llama fuera de orden. Hoy es un día para abrir la nevera, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. Pregúntate si hay algo ahí que no debería estar. No te enfoques solo en lo visible. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo invisible, porque muchas veces lo que daña no es lo que ves, sino lo que ignoras. Y esa ignorancia puede estar costándote caro. Dios desea hogares alineados a su voluntad, y eso empieza por nuestras decisiones diarias. No subestimes el poder de hacer las cosas bien, aunque parezcan pequeñas, porque cuando ordenas lo pequeño, Dios confía en ti lo grande. Cuando colocas cada cosa en su lugar, incluso los alimentos, tu casa se convierte en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, y donde está su presencia no hay espacio para la ruina ni para la maldición. Solo hay vida, provisión y paz. Esa es la promesa. Y esa promesa empieza hoy en tu cocina. ¿Estás listo para alinear hasta lo más mínimo con el propósito de Dios? Entonces es hora de abrir esa puerta y dejar que entre la luz. El frío nunca fue símbolo de vida en las Escrituras. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, el calor, el fuego, la luz y la presencia divina se manifiestan en ambientes cargados de movimiento, de energía, de vida. El frío, por el contrario, se asocia con lo muerto, lo distante, lo endurecido. No es casualidad que muchos de los alimentos que se dañan al ser refrigerados sean precisamente aquellos que fueron diseñados para mantenerse en entornos templados, abiertos y naturales. En lo espiritual, esto representa una verdad poderosa. Cuando algo que fue creado para estar lleno de vida es trasladado a un entorno frío, pierde su esencia, se desconecta de su propósito y se vuelve vulnerable a la ruina. En el libro de Apocalipsis, Jesús lanza una advertencia a la iglesia de la Odisea que resuena con fuerza en este tema. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no solo describen una condición espiritual de indiferencia, sino que revelan un principio profundo. Dios valora la autenticidad, pero rechaza la frialdad disfrazada de apariencia. En el contexto del hogar, esto nos invita a examinar cómo hemos permitido que el frío no solo entre a nuestras habitaciones, sino que también se apodere de nuestras decisiones, nuestras rutinas y hasta de nuestra cocina. Cuando un alimento diseñado para respirar, madurar o permanecer activo es encerrado en la frialdad de un refrigerador,
Su ciclo vital se interrumpe, se detiene su proceso natural. Algunos pueden aparentar estar conservados, pero por dentro están perdiendo sabor, textura, vitalidad. Esta imagen física refleja una verdad espiritual que no se puede ignorar. Todo lo que se enfría sin haber sido destinado para ello, termina muriendo lentamente. La frialdad espiritual no aparece de golpe. Es progresiva, silenciosa y muchas veces se disfraza de orden, de limpieza, de comodidad. Pero detrás de esa estructura artificial se esconde la desconexión con la fuente de vida. La Biblia es clara al describir cómo el alejamiento de la presencia de Dios va acompañado por una pérdida de sensibilidad espiritual. En Mateo 24:12, Jesús advierte: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta frase no habla del clima físico, sino de un cambio de temperatura en el corazón. Y ese mismo principio se puede aplicar a lo que ocurre cuando introducimos lo vivo en espacios fríos que no fueron diseñados para ello. Un tomate, por ejemplo, fue creado para madurar bajo el sol. Al meterlo en la nevera, su proceso natural se distorsiona. Ya no madura, se endurece, pierde su sabor. Así también muchos corazones, al ser introducidos en entornos fríos, espiritualmente hablando, pierden la capacidad de responder, de sentir, de crecer. No es coincidencia que la presencia de Dios en las Escrituras se represente tantas veces con fuego. En Éxodo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés, lo hace en medio de una zarza que ardía y no se consumía. En Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos como lenguas de fuego. El fuego purifica, transforma, da vida, pero el frío adormece, paraliza, endurece. Esta oposición es fundamental para entender por qué ciertos alimentos no deben ser guardados en la nevera, porque no se trata solo de evitar que se dañen físicamente, sino de mantener en nuestra vida el principio espiritual de calor, de conexión, de flujo divino. Guardar lo vivo en lo frío es una forma de desconectarlo de su fuente. Y cada vez que repetimos ese patrón en lo natural, estamos reforzando en lo espiritual un hábito de distanciamiento. Lo más peligroso no es meter un alimento en la nevera, sino acostumbrarse a hacerlo sin pensar, sin cuestionar, sin discernir. Porque ese mismo hábito puede trasladarse a nuestras decisiones más importantes. Cuando una persona se acostumbra a apagar lo que fue creado para arder, termina justificando la tibieza en todas las áreas de su vida. Y Dios ha dejado claro que la tibieza es una condición que Él no acepta. En el libro de Jeremías 17:9 se nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos muestra cuán fácil es para el ser humano autoengañarse, creer que está haciendo lo correcto cuando en realidad está caminando en desconexión con los principios divinos. Al refrigerar lo que no fue hecho para el frío, estamos actuando bajo una lógica que no consulta al Creador. Y esa actitud puede expandirse como un virus, contaminando nuestra percepción de lo que está bien y lo que está mal. La frialdad espiritual no solo se manifiesta en grandes decisiones o en pecados notorios. Se infiltra en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, en cómo tratamos nuestro hogar, en cómo manejamos lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al espíritu. Esta advertencia es directa. Implica que nuestras acciones tienen el poder de apagar el fuego divino en nosotros. Y cada vez que por conveniencia, por hábito o por ignorancia encerramos lo creado para brillar en la oscuridad de un espacio frío, estamos practicando en lo natural lo mismo que esa advertencia señala.
estamos apagando al espíritu. Dios nos llama a vivir con discernimiento, a no actuar por inercia, sino por revelación. En Efesios 5, 15, 17, Pablo escribe: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este llamado a la sabiduría incluye todo lo que hacemos, incluso lo que decidimos hacer con los alimentos en nuestra casa. No es exagerado pensar que una decisión tan simple puede tener implicaciones espirituales, porque en el reino de Dios nada es neutral. Todo tiene una carga, todo produce un fruto, y el frío, cuando se impone donde no debe, siempre produce muerte. La nevera en sí misma no es un instrumento maligno, pero sí puede convertirse en un símbolo de cómo hemos normalizado lo antinatural. Hemos aprendido a confiar más en la tecnología que en la sabiduría del Creador. Hemos preferido la comodidad del frío al ritmo divino del calor, del sol, del proceso natural. Y al hacerlo, hemos empezado a endurecer también nuestras convicciones. Lo que antes era claro, ahora parece discutible. Lo que antes sabíamos que estaba mal, ahora parece aceptable. Esa es la consecuencia de vivir en ambientes espiritualmente fríos. Se pierde la sensibilidad, se pierde el fuego, se pierde la voz de Dios. En Isaías 31, el Señor declara: ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, y cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esta reprensión nos recuerda que no todo lo que parece útil o práctico está alineado con la voluntad de Dios. Cubrir algo para preservarlo no siempre es sabiduría. A veces es desobediencia disfrazada de previsión. La nevera puede conservar alimentos, sí, pero también puede cortar su proceso vital. Y eso, en lo espiritual, tiene un paralelo inquietante. Cuando cubrimos nuestra vida con estrategias humanas, en lugar de exponernos a la luz de Dios, estamos impidiendo que su voluntad se cumpla en nosotros. Dios es fuego consumidor. Su presencia transforma, activa, vivifica. Cuando alejamos nuestras decisiones del calor de su presencia, todo comienza a enfriarse. Lo que antes era pasión se convierte en rutina. Lo que antes era convicción se vuelve duda. Lo que antes era vida, ahora es apariencia. Y así como los alimentos se ven bien por fuera, pero están perdiendo su esencia por dentro, muchas vidas se están enfriando silenciosamente mientras aparentan estar en orden. En Hebreos 12:29 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Esto no es una metáfora poética, es una verdad espiritual que debe marcar cada aspecto de nuestra vida. Dios no bendice lo que se aleja de su calor. Dios no habita en lo que se ha vuelto frío, inerte, sin movimiento. Y cuando voluntariamente introducimos elementos vivos en espacios que simbolizan distanciamiento, estamos reforzando una estructura interna de frialdad que se terminará manifestando en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. La Escritura nos llama una y otra vez a volver al primer amor, a no dejar que el fuego se apague, a mantener la lámpara encendida. En Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta instrucción dada a los sacerdotes del Antiguo Testamento es una figura de lo que debe ocurrir en cada hogar que busca la presencia de Dios. El fuego no debe apagarse. Y si eso es verdad para lo espiritual, también lo es para lo físico. Cada vez que decidimos actuar en contra del diseño divino, estamos echando agua sobre ese fuego. Cada vez que guardamos lo vivo en lo frío, estamos declarando que preferimos la comodidad del sistema antes que el orden de Dios. En este momento, más que nunca, es urgente restaurar la sensibilidad espiritual en nuestras casas.
recuperar el discernimiento, volver a escuchar al Espíritu Santo incluso en las cosas pequeñas, porque es allí en lo cotidiano donde se construye una atmósfera espiritual. Lo que guardas, cómo lo guardas, con qué intención lo haces, todo comunica algo. Y si permites que el frío domine tu cocina, con el tiempo, ese mismo frío dominará tu espíritu. No se trata de legalismo, se trata de honra, de volver al diseño original, de reconocer que cada decisión es una oportunidad para agradar a Dios, incluso aquella que tomas cuando decides dónde guardar un alimento, porque si Él nos ha confiado la vida, ¿cómo no va a importar lo que hacemos con ella? Incluso en sus detalles más simples, el frío no es neutral, y cuando domina lo que fue creado para estar en calor, la maldición comienza a abrirse paso, silenciosa, pero firme. Es tiempo de cerrar esa puerta y volver al fuego, a la vida, al propósito original. Solo allí hay bendición, solo allí hay plenitud, solo allí está Dios. Lo más peligroso en el ámbito espiritual no siempre es lo abiertamente maligno, sino lo que se presenta con una apariencia de normalidad. Aquello que parece inofensivo, cotidiano, hasta práctico, puede convertirse en una puerta abierta al desorden y a la ruina si se actúa fuera del entendimiento que proviene de Dios. La palabra nos exhorta a no caminar por vista, sino por fe. Y esto incluye discernir lo que a simple vista no parece un problema. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el enemigo puede presentarse bajo una forma que engaña, ¿cuánto más podrá ocultarse el peligro en decisiones aparentemente inocentes, como guardar cierto alimento en la nevera sin comprender lo que esto representa? La ignorancia espiritual no exime de sus consecuencias. Lo que se ignora hoy puede convertirse en maldición mañana. No porque el alimento sea malo en sí mismo, sino porque al actuar sin discernimiento se rompe un principio de obediencia y reverencia al orden que Dios ha establecido en lo natural y en lo espiritual. El engaño más eficaz es aquel que no se reconoce como tal. Así como el fruto prohibido en el Edén parecía bueno para comer y agradable a los ojos, según Génesis 3:6, hoy también existen prácticas comunes que, al ser aceptadas sin cuestionamiento espiritual, producen resultados destructivos que solo se perciben cuando ya han hecho daño. Muchos alimentos tienen una forma, una textura y un comportamiento que los hacen parecer más resistentes de lo que en realidad son. Pueden soportar el frío durante días sin que su apariencia externa cambie significativamente, pero por dentro el proceso de deterioro ha comenzado. Se endurecen, pierden su frescura, su vitalidad. En lo físico, eso puede pasar desapercibido, pero en lo espiritual, este fenómeno revela una verdad aún más profunda. Lo que parece estar bien por fuera puede estar en decadencia interna si fue trasladado fuera de su propósito. Jesús reprendió con firmeza a los fariseos por esta misma razón. En Mateo 23:27 los llama sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta palabra no solo aplica a las personas, sino también a las estructuras, hábitos y decisiones que aparentan orden, pero ocultan desobediencia. Cuando se guarda un alimento en un lugar que contradice su naturaleza, se está reproduciendo ese patrón, mantener una imagen de control mientras se ignora la descomposición interna. Esto no solo afecta el alimento en sí, sino que crea un ambiente propicio para la pérdida de bendición dentro del hogar. El enemigo no siempre busca destruir con violencia. A veces lo hace con sutileza. No necesita derribar muros si puede entrar por la rutina.
no necesita gritar si puede susurrar normalidad. En Juan 10:10, Jesús declara que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ese proceso no siempre es inmediato. Comienza con pequeñas infiltraciones, con decisiones mínimas que, repetidas a lo largo del tiempo, producen grandes consecuencias. El acto de guardar lo que no debe refrigerarse puede parecer insignificante, pero si se repite con indiferencia, revela una mentalidad que no consulta al Espíritu, que no examina lo oculto, que no busca dirección divina. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el peligro de no prestar atención a los detalles. En Proverbios 14:12 se dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta verdad debe despertar un sentido de urgencia. Lo que hoy parece útil, práctico, conveniente, podría estar conduciendo a una ruina invisible, porque el enemigo no necesita que lo invoques para operar en tu entorno. Basta con que ignores las advertencias de Dios, con que permitas pequeñas corrupciones en tu forma de vivir, y entonces las grietas espirituales comienzan a ensancharse. Hay alimentos que contienen enzimas vivas, procesos que siguen activos incluso después de ser cosechados. Estos alimentos necesitan oxígeno, luz, espacio. Cuando son encerrados en un ambiente frío, seco y oscuro, sus propiedades comienzan a cambiar. En lo espiritual, esto es una representación exacta de lo que ocurre con el discernimiento cuando se deja de respirar la palabra, de recibir la luz de Dios, de moverse en la dirección que Él establece. Se entra en una rutina de apariencias, se guarda lo que fue diseñado para fluir, y el resultado es una vida que parece estable, pero que en realidad está perdiendo conexión con la fuente. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No por rebeldía abierta, no por idolatría explícita, sino por desconocimiento. La destrucción puede venir por no haber preguntado, por no haber indagado, por no haber considerado que incluso lo cotidiano puede tener implicaciones eternas. Este versículo no es solo una acusación, es una advertencia. Nos recuerda que no hay área de nuestra vida que esté exenta de evaluación espiritual. Incluso nuestras decisiones más prácticas deben ser examinadas a la luz de la palabra. Guardar un alimento en el lugar equivocado puede ser una señal de que hemos relegado lo espiritual en favor de lo práctico, que hemos aprendido a vivir por lógica humana, sin considerar que hay una sabiduría más alta disponible para aquellos que la buscan. En Isaías 55:8-9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta declaración nos obliga a reconocer que incluso las decisiones pequeñas pueden requerir consulta divina, no por miedo, sino por honra. Cuando se actúa sin discernimiento, se abre la puerta al desorden. Y donde hay desorden, hay presencia de caos. La ruina rara vez es instantánea. Generalmente es el resultado de una acumulación de actos desconectados del consejo divino. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el orden de Dios es interrumpido, la confusión toma lugar, y con ella vienen la pérdida, el desgaste y la frustración. Esto se manifiesta en ciclos repetitivos de fracaso, en estancamientos sin causa aparente, en hogares donde, a pesar del esfuerzo, nada prospera. La raíz muchas veces está en lo que no se ha querido examinar. La apariencia de normalidad no garantiza alineación espiritual.
Lo que se repite por costumbre no siempre está aprobado por Dios. En Marcos 7:13, Jesús confronta a los líderes religiosos por invalidar la palabra de Dios a causa de sus tradiciones. Esta confrontación debe hacer eco en cada hogar que se dice cristiano. ¿Cuántas cosas se han hecho simplemente porque siempre se han hecho así? ¿Cuántas decisiones se toman sin oración, sin búsqueda, sin revelación? El acto de guardar algo sin saber si debe o no estar allí puede ser pequeño, pero revela una mentalidad que necesita ser renovada. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo no habla de grandes doctrinas, sino de una transformación que ocurre en la forma en que pensamos, en cómo evaluamos cada aspecto de nuestra vida. Una mente renovada no actúa por inercia. Pregunta, discierne, busca dirección y reconoce que hasta lo mínimo importa ante los ojos de Dios. El mayor problema del engaño es que parece verdad. El mayor obstáculo para el discernimiento es la familiaridad. Lo que vemos todos los días, dejamos de cuestionarlo. Y eso abre la puerta a estructuras de error que se fortalecen con el tiempo. En Hebreos 5:14 se nos enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de reglas estrictas, se trata de sensibilidad espiritual, de entrenar el corazón para reconocer lo que agrada a Dios, incluso en lo que parece insignificante. Cuando se habla de alimentos que no deben guardarse en la nevera, no se está levantando una regla de cocina, sino una señal profética. Se está hablando de realinear el hogar con el diseño del Creador, de recuperar la intención original detrás de lo que comemos, de cómo lo conservamos, de lo que permitimos entrar en nuestras casas, porque cada decisión es una semilla y toda semilla da fruto. Guardar lo incorrecto en un ambiente incorrecto produce un fruto incorrecto y ese fruto, tarde o temprano, se manifestará. Dios desea un pueblo que vea más allá de la superficie, que entienda que cada parte de su vida tiene valor espiritual, que no hay acto pequeño cuando se hace para Él. En Colosenses 3:17 leemos: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. No solo lo ministerial, no solo lo espiritual, también lo cotidiano, también lo que ocurre en la cocina, en la alacena, en el refrigerador, porque allí también se honra o se ignora al Señor. La ruina no siempre se anuncia con estruendo, a veces llega envuelta en lo rutinario, disfrazada de costumbre. Pero Dios levanta una voz para alertar, para despertar, para encender la luz en las áreas que han sido ignoradas. Lo que parece normal puede estar drenando tu paz. Lo que parece práctico puede estar saboteando tu provisión. Lo que parece insignificante puede estar ocultando un principio violado. Y todo principio roto produce consecuencias. No porque Dios castigue arbitrariamente, sino porque así opera el reino. Con leyes invisibles pero activas. Con órdenes precisos que, al ser respetados, traen bendición, pero que al ser ignorados, abren puertas al desorden. Hoy es el momento de cerrar esas puertas, de examinar no solo lo que haces, sino por qué lo haces, de reconocer que incluso en lo pequeño Dios está esperando obediencia y que esa obediencia, aunque parezca simple, puede ser la clave que libere la bendición retenida por años, porque lo que parece normal, si no está alineado con la voluntad del cielo, no es inofensivo, es engañoso, y ese engaño es lo que Dios quiere remover.
para que vivas no por lo que se ve, sino por lo que Él ha dicho, para que no te dejes guiar por lo común, sino por lo eterno, para que cada cosa en tu vida, incluso los alimentos en tu cocina, reflejen el orden, la pureza y la plenitud de un hogar que ha sido consagrado a su nombre. La obediencia es una puerta. No es un concepto abstracto ni una virtud reservada para momentos solemnes. Es una decisión concreta, práctica, diaria. Es el acto de escuchar una instrucción divina y responder con acción, incluso cuando esa acción parezca pequeña, innecesaria o irrelevante. En lo cotidiano se esconde lo trascendente, y es precisamente allí, en las cosas comunes, donde Dios prueba los corazones. Lucas 16:10 lo expresa con claridad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay bendición sin fidelidad y no hay fidelidad sin obediencia. El problema es que muchos esperan manifestaciones sobrenaturales en medio de desobediencias diarias. Desean milagros mientras ignoran principios. Claman por provisión, pero manejan sus hogares sin discernimiento. Anhelan romper ciclos de escasez, de enfermedad o de estancamiento, pero no consideran que hay decisiones mínimas que están saboteando su ambiente espiritual. Cuando un alimento es guardado donde no debe, aunque parezca insignificante, ese acto está enviando un mensaje: que lo establecido por el Creador puede ser ignorado en favor de la comodidad. Esa forma de vivir, alejada del diseño divino, impide que el favor de Dios fluya con libertad. Desde el principio, el trato de Dios con el ser humano ha estado marcado por la obediencia, no por la perfección, sino por la disposición. Adán y Eva no cayeron por un crimen, sino por un acto desobediente respecto a un árbol. Saúl no fue desechado por falta de habilidad, sino por alterar una orden específica. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declara: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta afirmación sigue vigente. No importa cuánto se ore, cuánto se ofrende, cuánto se cante, si la obediencia no está presente, la bendición no permanece. Algunos piensan que obedecer es solo evitar el pecado moral, pero el reino de Dios no se edifica solamente con la ausencia de maldad, sino con la presencia activa del orden. En Deuteronomio 28, las bendiciones son condicionadas por una obediencia total, no selectiva. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. El énfasis está en todos. Eso incluye desde las decisiones grandes hasta las prácticas cotidianas, como lo que se compra, lo que se consume y dónde se almacena. Guardar mal un alimento no es un error doméstico, es una interrupción de un principio que establece cómo debe fluir la vida dentro del hogar. Lo que se siembra en obediencia produce cosechas invisibles que luego se manifiestan en lo tangible. No se puede esperar prosperidad en una casa que opera con hábitos desalineados. No se puede pretender vivir bajo la cobertura de Dios mientras se insiste en actuar según el propio criterio. En Isaías 1:19, Dios hace una promesa simple pero poderosa: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No es una declaración simbólica, es una ley espiritual. Escuchar y hacer, querer y obedecer. Es allí donde la tierra comienza a dar fruto, donde lo que estaba estéril empieza a multiplicarse. A lo largo de las Escrituras, la obediencia siempre fue acompañada de bendición, no como un premio, sino como una consecuencia. Cuando Noé obedeció y construyó el arca,
no solo salvó a su familia, sino que se convirtió en un punto de reinicio para toda la humanidad. Cuando Abraham obedeció y salió de su tierra, Dios le prometió una descendencia incontable. Cuando Josué obedeció las instrucciones inusuales de rodear Jericó, los muros cayeron. Ninguno de estos actos eran lógicos, no tenían sentido desde una perspectiva humana, pero estaban cargados de una verdad espiritual. La obediencia abre dimensiones que la razón no puede alcanzar. Esa misma verdad se aplica hoy. Dios sigue esperando que su pueblo actúe conforme a su voz, no conforme a la cultura, la costumbre o la conveniencia. No todo lo que funciona en el mundo natural está bendecido en el espiritual. Algunas decisiones que parecen útiles desde la lógica humana están cerrando puertas en el mundo invisible. Cuando se guarda un alimento diseñado para estar en temperatura ambiente dentro de un refrigerador, lo que se hace es interrumpir un ciclo creado por Dios. Se cambia el entorno natural por uno artificial. Se detiene un proceso de maduración y se reemplaza por una conservación sin propósito. Esto no es solo una mala práctica de almacenamiento. Es una alegoría viviente de cómo se puede detener la bendición al desobedecer la estructura original. Cada vez que se elige actuar en alineación con el diseño de Dios, se activa un orden espiritual que afecta todo el entorno. La obediencia en lo pequeño transforma el ambiente, purifica la atmósfera, rompe cadenas invisibles. La cocina, muchas veces vista como un lugar meramente funcional, puede convertirse en un espacio de obediencia continua. Cada decisión que se toma allí puede ser una semilla de honra o una grieta por donde entra la pérdida. No es solo cuestión de higiene o estética, es cuestión de alineamiento. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra no excluye ninguna área de la vida. Todos tus caminos incluye también cómo se manejan los recursos del hogar, cómo se cuida lo que Dios ha provisto. A veces se pide dirección para decisiones importantes, pero se actúa con autonomía en los detalles. Sin embargo, es en esos detalles donde se revela el verdadero corazón. Lo que se hace en privado, lo que se repite sin pensar, lo que se considera insignificante, es lo que Dios observa para medir si se puede confiar en algo mayor. La obediencia no se limita a las instrucciones que se entienden, también abarca aquellas que parecen innecesarias o fuera de lugar. Pedro obedeció a Jesús cuando le dijo que echara la red después de una noche entera sin pescar. No tenía sentido, pero lo hizo. Y la red se rompía de tantos peces. La multiplicación ocurrió después del acto de obediencia, no antes. En Juan 2, los sirvientes llenaron las tinajas de agua porque Jesús lo pidió. Solo entonces el agua se transformó en vino. En ambas ocasiones, el milagro fue precedido por una acción obediente en lo cotidiano. No hubo altar, no hubo música, no hubo clamor. Solo una orden sencilla seguida de una respuesta inmediata. Muchos anhelan ver la mano de Dios moviéndose con poder, pero ignoran las instrucciones prácticas que Él ha dado. La fe se demuestra con hechos. Santiago 2:17 declara que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa obra puede ser tan sencilla como decidir no guardar más un alimento en la nevera porque el Espíritu lo ha revelado. No por superstición, no por miedo, sino por honor, por fidelidad, porque el deseo de agradar a Dios supera el impulso de hacer lo que siempre se ha hecho. En 2 Reyes 5, Naamán fue sanado de su lepra
no cuando visitó al profeta, ni cuando llegó con regalos, ni cuando se enojó por la simplicidad de la instrucción. Fue sanado cuando obedeció, aunque le parecía absurdo. 7 veces en el Jordán, nada espectacular. Pero su obediencia activó la restauración. El principio sigue siendo el mismo. Obedecer lo que parece simple puede desencadenar bendiciones mayores de lo que se ha imaginado. Es fácil menospreciar la importancia de un acto doméstico, pero el reino de Dios no se manifiesta solamente en los altares, también en la cocina, en la sala, en la forma en que se cuida lo que ha sido entregado. Si un hogar desea ser un espacio de presencia divina, cada rincón debe estar bajo obediencia. No puede haber áreas donde se gobierne por costumbre o por descuido. Todo debe reflejar la voluntad de Dios. La manera en que se ordenan los alimentos, cómo se conservan, cómo se preparan, cómo se sirven. Cada aspecto es una oportunidad para demostrar que se entiende quién es el verdadero dueño de la casa. La bendición no llega por azar, no cae al azar sobre los hogares. Responde a un patrón de obediencia persistente. No se trata de buscar fórmulas, sino de vivir en conciencia. En Eclesiastés 12:13, el sabio concluye: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese temor reverente no es pánico, es honor. Es decidir que ninguna parte de la vida será ajena a la dirección divina. Es declarar que incluso lo que se hace sin testigos será hecho en fidelidad al Señor. Una cocina ordenada según el diseño de Dios no es una obsesión por la limpieza, es un acto de guerra espiritual. Es una forma de establecer el reino en lo cotidiano. Es la declaración silenciosa de que en ese lugar no gobierna la costumbre, ni la tradición, ni la negligencia, sino la palabra viva. Y cuando esa palabra se convierte en la norma, entonces todo lo demás empieza a alinearse. Porque donde hay obediencia, hay paz. Donde hay obediencia, hay provisión. Donde hay obediencia, el enemigo no puede operar. Guardar mal un alimento puede parecer un error sin consecuencias, pero en el lenguaje espiritual, ese acto puede estar replicando un patrón más amplio de desobediencia en otras áreas. Si se ignora lo pequeño, lo grande se debilita. Si se menosprecia el orden divino en lo doméstico, se pierde autoridad en lo espiritual. Por eso Jesús dijo en Mateo 25:21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La promoción viene después de la fidelidad, no antes. No por orar más, no por declarar más, sino por obedecer más. Ese es el llamado, no a la perfección, sino a la fidelidad. A tomar cada decisión con un corazón inclinado a la voz de Dios. A reconocer que incluso un alimento fuera de lugar puede estar bloqueando un fluir de bendición. Porque el reino opera con principios, no con apariencias. Y el principio es claro: la obediencia, aún en lo cotidiano, desata la provisión sobrenatural. La consagración no comienza en el altar, sino en el corazón. No se limita a actos públicos de adoración ni a grandes expresiones de devoción. Se manifiesta, primero, en lo que permitimos entrar en nuestras casas, en lo que aceptamos como parte de nuestra vida cotidiana, en lo que decidimos tocar, consumir, conservar y compartir. Desde los tiempos más antiguos, Dios enseñó a su pueblo que nada debía darse por sentado, que todo lo que habitaba entre ellos debía ser examinado, separado y dedicado conforme a su santidad. Levítico 11:44 declara: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esta santidad
no era una teoría espiritual, era una forma de vivir, una forma de decidir, una forma de ordenar cada área de la vida según el carácter de aquel que habita en medio de su pueblo. Cuando la comida llegaba a la tienda del pueblo de Israel, no era simplemente para alimentarlos físicamente, era también una expresión de obediencia. Lo que se comía, lo que se dejaba de comer, cuándo se preparaba y cómo se almacenaba, todo tenía un peso espiritual. Nada estaba desligado del propósito de Dios, porque todo lo que entra en la casa tiene el poder de bendecir o contaminar. Y la cocina no era ajena a este principio. En Éxodo 12, cuando Dios instruye sobre la Pascua, da detalles precisos sobre cómo preparar el cordero, qué hacer con los restos y cómo debían comerlo. No por capricho, sino porque Él habita en medio de la obediencia minuciosa y cada detalle tiene un propósito espiritual que trasciende lo visible. Hoy, ese principio sigue vigente. Lo que se guarda en casa debe estar consagrado, no solo en oración, sino también en su propósito, en su orden, en su lugar. Un alimento fuera de su entorno natural, encerrado en frío, privado de su función original, puede ser más que una mala elección culinaria. Puede representar, en lo invisible, una alteración de la armonía espiritual del hogar. Así como el aceite en el templo no podía mezclarse con cualquier sustancia, ni las vasijas del altar podían usarse para fines comunes, lo que Dios te da debe tratarse con reverencia. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios no se limita a dar una parte, sino a cuidar todo lo que Él ha entregado como sagrado. Cada alimento que entra en una casa consagrada tiene una dimensión espiritual, no por su composición química, sino por su propósito en el ambiente donde habita el Espíritu de Dios. No todo lo que el mundo llama bueno es apto para ser guardado en un hogar donde la presencia de Dios es prioridad. La palabra consagrar significa separar para un uso sagrado, y eso implica evaluar no solo el contenido, sino el contexto. Preguntarse, ¿este alimento guardado de esta manera honra el diseño de Dios? ¿Permite que el orden divino se mantenga o lo interrumpe? Porque si se guarda en un ambiente que contradice su función natural, entonces se introduce desorden. Y donde hay desorden, no puede habitar la plenitud de la bendición. En Josué 7, la historia de Acán es un ejemplo contundente de cómo lo que se guarda en lo secreto, si no está consagrado, puede contaminar toda una comunidad. Acán tomó objetos que debían ser destruidos y los escondió en su tienda. Lo hizo sin que nadie lo supiera. Pero el efecto de su decisión privada fue devastador. Israel fue derrotado en batalla y la presencia de Dios se retiró momentáneamente del campamento. El pecado de uno trajo consecuencias sobre todos. Josué clamó al Señor y la respuesta fue clara: Israel ha pecado. También han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. El problema no fue solo haber tomado lo prohibido, sino haberlo guardado. Introducir en casa algo que no ha sido consagrado o que contradice la instrucción divina no es un acto inocente, es una invitación al juicio. No se puede vivir en bendición mientras se tolera el desorden en lo oculto. No se puede pedir cobertura mientras se conserva lo impropio dentro del hogar. Guardar alimentos en lugares que contradicen su naturaleza puede parecer una decisión práctica, pero en el lenguaje del Espíritu es un acto que viola el orden de creación. La tierra fue formada con un ritmo. Las frutas maduran bajo el sol, no en cámaras frías. Los granos necesitan respirar, no ser encapsulados en ambientes artificiales.
Lo que fue creado para estar libre, al ser confinado sin razón, pierde su esencia. Y lo que pierde su esencia se convierte en una puerta abierta para el deterioro, no solo físico, sino también espiritual. En 2 Timoteo 2:21 se nos exhorta: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ser instrumento de honra no depende únicamente de las palabras que se dicen o de las obras visibles que se realizan. También incluye lo que se tolera en el ambiente donde se habita. La limpieza no comienza con el polvo, sino con el discernimiento, con la capacidad de reconocer que ciertas prácticas, aunque culturalmente aceptadas, espiritualmente son una contaminación, y que si no se cortan, se multiplican. Si no se corrigen, se establecen. Si no se consagran, se profanan. La consagración del hogar implica establecer límites espirituales, decidir que no todo entra, no todo permanece, no todo es bienvenido. Implica establecer un gobierno que no responde a la comodidad, sino a la verdad. En Salmos 101, 2, 2, 3, el salmista declara: entenderé el camino de la perfección. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa determinación debe extenderse a todos los sentidos. No solo lo que se ve, sino lo que se toca, lo que se come, lo que se guarda. Una casa consagrada no comienza con música de adoración ni con cuadros bíblicos en las paredes. Comienza con decisiones intencionales que revelan un corazón que ha entendido que Dios no habita donde se permite el desorden. Cuando un alimento que debe estar al aire se guarda en el frío, no solo se altera su estructura, se bloquea su función. Lo mismo ocurre con la atmósfera espiritual del hogar. Lo que no se alinea estorba. Lo que no ha sido consagrado interrumpe. Y lo que se tolera en lo pequeño pronto se convierte en parte de la estructura. La disciplina espiritual comienza en los detalles, en la firmeza con la que se decide que incluso los elementos más cotidianos obedecerán al orden de Dios, no por legalismo, sino por honor, porque donde hay honor hay presencia, y donde hay presencia todo cambia. Lo que se guarda en casa habla de quién gobierna esa casa. Habla de lo que se ha entendido respecto al orden, a la santidad y al propósito. No todo lo que se vende como alimento edifica. No todo lo que la ciencia respalda honra el diseño del Creador. Hay alimentos que, al ser refrigerados, no solo pierden valor nutritivo, sino que dejan de reflejar la intención con la que fueron creados. Y si la creación habla del Creador, entonces distorsionar su diseño es ignorar su voz. Por eso, todo lo que entra al hogar debe pasar por el filtro del Espíritu, no por superstición, sino por reverencia, porque todo lo que se consagra se protege, y todo lo que se guarda en desorden se contamina. En un mundo donde lo sagrado es relativizado, donde la pureza es tratada como irrelevante, el llamado de Dios sigue siendo el mismo: sed santos, porque yo soy santo. No se trata de temor, se trata de comprensión, de saber que la consagración no es una carga, sino un escudo. No es un ritual, sino una declaración de pertenencia. No es un sacrificio vacío, sino una expresión viva de que cada parte del hogar, incluso la manera en que se guardan los alimentos, está sujeta al Rey de Gloria. Porque si Él es Señor de todo, entonces también lo es de cada decisión, de cada hábito, de cada rincón. Allí donde se consagra lo que entra, allí habita la bendición. El orden es un principio celestial, no es una preferencia estética ni una opción cultural, es una manifestación directa del carácter de Dios. Desde los primeros versículos de la Escritura se revela como el Dios que pone límites, separa, organiza,
estructura, en Génesis 1, cada elemento fue creado en su momento preciso, en el lugar exacto, con la función determinada por la voz del Creador. Nada fue dejado al azar, nada fue puesto fuera de su lugar. Todo respondió a un diseño perfecto. Y donde hay orden conforme al cielo, hay plenitud, hay abundancia, hay bendición. El caos no es únicamente desorganización visible, es también un reflejo espiritual de estructuras rotas, de ciclos contaminados, de puertas abiertas al despropósito. Cuando un hogar entra en desorden, aunque parezca funcional, empieza a operar bajo un ambiente que interrumpe la bendición. Y esa interrupción puede comenzar en lo mínimo, en cómo se trata lo que Dios provee, en cómo se almacenan los alimentos, en cómo se honra o se descuida el propósito original de cada cosa. Al guardar en la nevera lo que debe estar afuera, se rompe simbólicamente una línea de alineamiento. Lo que debió respirar es encerrado, lo que debió madurar es detenido. Y el acto, aunque pequeño, puede estar reflejando una mentalidad que ha tolerado el desorden como algo normal. En 1 Corintios 14:40, el apóstol Pablo instruye: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta palabra, dirigida a una comunidad espiritual, tiene implicaciones prácticas. Lo que se hace en el templo también se refleja en el hogar. Si se desea que la bendición fluya, el orden debe ser restaurado, no como un fin en sí mismo, sino como el ambiente donde la voluntad de Dios puede manifestarse sin obstáculos. Cuando se restaura el orden, se rompe el ciclo de escasez, de pérdida, de frustración, de ruina, porque esos ciclos no persisten donde hay principios activados. Y el principio del orden, cuando es obedecido, tiene el poder de redirigir el curso de un hogar entero. Dios no habita en estructuras caóticas. Él se manifiesta donde hay honor a su diseño. Y ese diseño no solo se respeta en la adoración, sino también en la administración. El profeta Elías, en 1 Reyes 18, antes de invocar el fuego de Dios, reparó el altar que estaba arruinado. No hubo manifestación divina hasta que el orden fue restaurado. Así también, muchos hogares no ven respuesta, no porque falte fe, sino porque hay desorden donde debería haber estructura. Restaurar el orden en la cocina es un acto profético. Es declarar que nada queda fuera del gobierno de Dios. Es reconocer que incluso en lo cotidiano, su presencia tiene lugar. Cuando eso sucede, el ciclo de ruina cede y la provisión toma su lugar. Porque donde se honra el principio, el cielo responde, siempre. El verdadero poder de una casa no está en sus muros, sino en su atmósfera espiritual. Más allá de los alimentos y su almacenamiento, este mensaje nos confronta con una verdad más profunda. Cada decisión doméstica puede ser un reflejo de una postura espiritual. Cuando se permite que lo sagrado gobierne incluso los aspectos más prácticos de la vida, se establece un territorio que no solo se habita, sino que se protege. El enemigo no necesita entrar por grandes puertas